Isabel Eriksson creía tener el control absoluto sobre su vida. Después de años de esfuerzo estaba a punto de alcanzar lo que siempre había soñado: convertirse en una mujer glamurosa, independiente y admirada. Llevaba un trabajo secreto que la conectaba con hombres poderosos, amables y aparentemente respetuosos, hasta que una sola cita con uno de ellos lo cambió todo. Lo que debía ser una noche común terminó convirtiéndose en una de las peores experiencias de su vida. Horas después de esta cita, Isabel despertó en un lugar desconocido, con otra ropa puesta y sin entender por qué estaba encerrada en un búnker subterráneo. Nadie sabía dónde estaba, nadie sabía con quién había estado y ella no sabía si conseguiría salir con vida. Esta es la historia real de cómo una mujer enfrentó su secuestro y de cómo un hombre aparentemente perfecto se obsesionó con ella hasta el punto de hacer cosas inimaginables. Antes de empezar con este impactante caso que te hará pensar dos veces si ir a esa cita, dejo por aquí mis redes sociales, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido. Los domingos subo casos reales y los miércoles subo historias de Reddit mientras me maquillo. Deja un me gusta en este vídeo y ahora ya empecemos con el caso de Isabel Eriksson, la chica del búnker. Era el año 2015 en Estocolmo, Suecia. Allí vivía Isabel Eriksson, una joven que para entonces tenía 30 años, cuya historia parecía encaminarse hacia una vida común y feliz. Isabel había nacido y crecido en esa ciudad rodeada del cariño de sus padres y de su hermana mayor. En cuanto a su infancia, Isabel recuerda esos años con mucha calidez. Según cuenta, fue una etapa tranquila, marcada por el amor y el apoyo incondicional de su familia. No hubo nada fuera de lo común y en general solo había risas y la sensación de pertenecer a un hogar seguro. Y aunque desde muy pequeña Isabel era muy feliz, en el fondo también soñaba con una vida diferente, una vida rodeada de lujos y sin preocupaciones. Se imaginaba habitando casas de ensueño, viajando y disfrutando de un futuro donde la estabilidad económica estuviera garantizada. Veía y admiraba a las mujeres sofisticadas y poderosas, pero entre sus influencias había una figura que la inspiraba especialmente, y esa era Paris Hilton. Y es que cada vez que la veía en televisión sentía una mezcla de admiración y deseo de seguir sus pasos, anhelando algún día conseguir esa independencia y estilo de vida lleno de glamour. En esos sueños, Isabel se proyectaba a sí misma un futuro donde el dinero nunca sería un problema y donde ella brillaría como una persona reconocida y respetada. De esta manera, a una corta edad, Isabel ya se preguntaba cómo iba a conseguir esa vida que tanto deseaba. Por eso, mientras crecía, se volvió una joven muy trabajadora y creativa. Pensaba que quizás al ser maquilladora o entrenadora personal o incluso astronauta podría acercarse a ese sueño. Sin embargo, cuando terminó la escuela y tuvo que elegir un camino más seguro, optó por probar una de sus pasiones, la cual eran los caballos. A Isabel le fascinaban y además creía que ese ambiente podía tener ese toque elegante que buscaba. Así que se animó y se inscribió en un curso relacionado con el cuidado y el manejo de caballos. Pero con el paso de los meses se dio cuenta de que ese trabajo no era como ella imaginaba. Era mucho más duro físicamente de lo que quería y no tenía nada de glamuroso. Por este motivo, al poco tiempo, antes de estar a punto de terminar el curso, decidió dejarlo y terminó trabajando en una cafetería, esperando encontrar algo que realmente la hiciera feliz. Pero en esta nueva etapa, Isabel seguía sintiéndose insatisfecha. El sueldo era bajo y cada día la frustración en ella crecía. Sentía que no lograba acercarse a esa idea de vida que tanto deseaba. De todas formas, estuvo allí durante un tiempo y en medio de esa rutina conoció a un hombre que cambiaría el rumbo de sus días. Ambos salieron juntos durante un tiempo y tras algunos meses él le propuso emprender una aventura inesperada. Quería viajar junto con ella como mochileros a Australia. Isabel, que entonces tenía 20 años y pocas razones para quedarse en Suecia, decidió arriesgarse. Pensó que en otro lugar podrían surgir nuevas oportunidades y quizás alcanzar al fin el estilo de vida que soñaba. Así que accedió y la pareja partió rumbo a Melbourne en 2005. Una vez en Australia, Isabel al principio estaba muy emocionada por la aventura que estaba viviendo. Sin embargo, después de algunos días, lo que le había resultado emocionante pronto comenzó a fastidiarla, ya que se dio cuenta de que no quería vivir así para siempre. Ella y su pareja pasaban los días viviendo de hostal en hostal y buscando día a día cómo solventar los gastos. Para Isabel, esa vida era demasiado inestable y no tenía nada que ver con su estilo
de vida, con el estilo de vida que deseaba. Esa diferencia de pensamientos, entre otros problemas, hizo que aquella relación con ese hombre terminara. Pero Isabel no quería regresar todavía a su casa y decidió quedarse más tiempo, aprovechar que estaba en Australia y buscar por sí misma alguna oportunidad laboral. Así empezó a recorrer Melbourne buscando trabajo y casi por casualidad encontró un anuncio para trabajar en un club para caballeros. La idea de trabajar en ese club no representaba ningún problema para Isabel. Desde siempre se había sentido segura de su sexualidad y veía como algo positivo el hecho de poder ganar dinero gracias a su físico. Así que casi de inmediato fue a ese lugar, presentó su entrevista y la contrataron pronto y al poco tiempo ya estaba trabajando en este club a tiempo completo. Allí Isabel ganaba mucho dinero haciendo bailes privados y acompañando clientes en distintos eventos. Para entonces se sentía satisfecha con su situación y continuó con ese trabajo hasta que su visa en Australia llegó a su fin y tuvo que regresar a Suecia teniendo 23 años aproximadamente. Sin embargo, aquella experiencia le había gustado tanto a Isabel y también le había encantado tanto la ciudad de Melbourne que apenas tuvo la oportunidad viajó de vuelta a Australia para retomar su puesto en el club para caballeros. Una vez de regreso, con su trabajo estable y ya estando en una situación económica más segura, Isabel comenzó a ganar todavía más dinero. Con todo el dinero que recibía, ahora sí que podía darse el lujo de hospedarse en hoteles 5 estrellas y vivir una vida muy parecida a la que siempre había soñado. Y fue durante uno de esos hospedajes, en una cena en el restaurante de un hotel, cuando le llamó la atención una mujer que entraba sola al lugar. Esta mujer lucía realmente sofisticada, elegante y muy adinerada. Esa presencia deslumbró a Isabel totalmente y no pudo evitar quedarse mirando, preguntándose cómo esa mujer había alcanzado ese estilo de vida. Y después de un rato, finalmente, cuando se sintió con la confianza suficiente, decidió acercarse a ella para preguntarle directamente cómo había logrado llegar a donde estaba. Al hablar con esta mujer, ella no tuvo problema en contarle a Isabel cómo llevaba su estilo de vida y le confesó que era escort. Este es un término que describe a una acompañante remunerada que suele atender a clientes en eventos sociales, cenas o viajes, y que aunque el servicio puede incluir relaciones sexuales, no siempre es así. Las escorts se destacan por ofrecer compañía elegante, conversación y presencia sofisticada y suelen ser personas con un alto nivel cultural e intelectual. La mujer también le explicó que en apenas unas pocas horas ganaba incluso más dinero del que Isabel conseguía en toda una noche. Por lo que al escuchar esto, Isabel se sintió súper emocionada y sin pensarlo demasiado le preguntó si podía introducirla en ese mundo. La mujer, viendo la ambición y belleza que tenía Isabel, percibió un gran potencial en ella y accedió a presentarle a algunos de sus contactos. Al ser presentada, aquellos contactos quedaron también deslumbrados por su apariencia y su actitud. Y al poco tiempo, de manera oficial, Isabel se introdujo en el mundo de las escorts y le empezó a ir mucho mejor. Incluso ganaba tanto dinero que en una sola noche podía llegar a ganar hasta unos $2,000, que era justo lo que ella quería y necesitaba en ese momento para llevar el estilo de vida que quería. Por otro lado, este trabajo además le daba cierta seguridad porque podía elegir con qué hombre estar. Sentía que tenía el control de la situación y si algo no le gustaba podía salir de ahí fácilmente. Para ella eso estaba bastante bien, pero el problema era que este trabajo, a pesar de darle la sensación de autonomía, era completamente desconocido para las personas en su círculo cercano. Isabel llevaba entonces una doble vida y para su familia y amigos era una maquilladora profesional, aunque en realidad esa era solo una fachada de lo que realmente hacía. Esto significaba que si en algún momento Isabel se encontraba en una situación peligrosa o incómoda con algún cliente, nadie de su entorno cercano, amigos, familia, sabía cómo o con quién había pasado esa circunstancia, ya que simplemente desconocían la realidad de a lo que se dedicaba. Y de hecho eso sería justamente lo que pasaría años después en la vida de Isabel y por lo que estamos contando este caso. Sin embargo, dejando a un lado esas advertencias, hasta ese momento Isabel solo veía los beneficios de ese trabajo. El dinero que ganaba le permitía llevar el estilo de vida que siempre había querido. Aún así era consciente de que ese no era un camino que quería llevar para toda la vida. Seguía luchando por alcanzar
alcanzar su independencia económica para en algún momento cambiar de fuente principal de ingresos y dedicarse a otra cosa. Se esforzaba mucho y durante sus 20s continuó estudiando y creciendo, aparte de trabajar como escort. Tanto que consiguió participar en un festival de cine en Canadá donde conoció a su mayor inspiración, Paris Hilton, y también a otras figuras famosas como Leonardo DiCaprio. Estaba viviendo su sueño y era realmente feliz con lo que había conseguido. Poco a poco Isabel se fue integrando en ese mundo exclusivo de personas adineradas, con conexiones y reconocimiento, al que siempre había soñado pertenecer. Y mientras seguía trabajando como escort, comenzó a viajar con frecuencia a Estados Unidos para estudiar en California en busca de ampliar sus horizontes y oportunidades. Allí conoció a muchos más clientes con quienes continuó aumentando sus ingresos, lo que le permitió seguir llevando el estilo de vida que deseaba y al mismo tiempo pagar las clases que estaba haciendo. Durante esa época también adoptó a su perrita, a la que llamó Nelly, quien se volvió su compañera más leal. Isabel permaneció en Estados Unidos hasta que terminó sus estudios y luego decidió regresar a su natal Suecia en septiembre de 2015. Fue allí donde, entre sus muchos clientes, conoció a un hombre que lo cambiaría todo. Su nombre era Martin Trenenburg. Ambos se conocieron porque Martin había encontrado uno de los anuncios de Isabel en línea y quedó impactado por la belleza y el perfil detallado que ella tenía. La contactó y reservó una cita con ella para el jueves 10 de septiembre por la noche. Durante esta primera interacción telefónica, Isabel recuerda que escuchó esa voz por teléfono y pensó que sonaba como un hombre normal y tranquilo, así que se reservó como de costumbre la cita para los próximos días. El día acordado llegó y Martin llegó el jueves 10 de septiembre al apartamento de Isabel. La primera impresión que ella tuvo sobre él fue muy buena. Lo vio como un hombre educado, de apariencia adinerada, limpio y con modales cuidados. Además, ese día no llegó con las manos vacías, le llevó una sorpresa, que incluía unas flores blancas y un frasco de perfume, algo que aumentaba esa imagen sofisticada que él proyectaba. Durante aquella primera noche comenzaron a hablar y Martín le contó un poco sobre su vida. Le dijo que era un corredor de bolsa exitoso de Estados Unidos y que tenía 32 años. Isabel lo escuchaba con atención, pero no pudo evitar notar que su acento no sonaba como el de un estadounidense nativo y parecía distinto, así que él le explicó rápidamente que había vivido varios años en Londres. Luego pasaron la noche juntos y al terminar continuaron hablando un tiempo más, lo que evidenció entre ellos una buena química. Aún así, Isabel, como se mencionó antes, no tenía intención alguna de continuar con ese hombre más allá de esa noche porque era su cliente, aunque eso sí, para él la situación fue completamente diferente y quedó profundamente cautivado por ella. Fue tan buena la impresión que Martín tuvo de Isabel que durante esa charla que mantuvieron, él le propuso que lo acompañara a un evento laboral que tendría en pocos días. Le contó que en su trabajo estaban organizando una reunión donde varios compañeros llevarían a sus familias y que él preferiría no asistir solo a dicho evento. Por eso le pidió a Isabel que lo acompañara, aclarando que por supuesto sería un servicio pagado. No es que le estuviera invitando a ir con él ahí, sino que le pagaría como acompañante. Tras escuchar esta propuesta, Isabel aceptó, ya le conocía, le había caído bien y lo veía como cualquier otro cliente, un hombre educado, amable y correcto. Tampoco veía nada por lo que tuviera que preocuparse. Por este motivo acordaron verse el siguiente sábado. Sin embargo, mientras conversaban acerca de los detalles del evento, Isabel notó un pequeño cambio en él. Martín la miraba muy fijamente con una expresión casi vacía, como si estuviera pasmado. Esa mirada le pareció un poco extraña, pero Isabel no le dio demasiada atención y simplemente lo atribuyó a cansancio o alguna distracción del momento. Lo dejó pasar y programaron la cita como habían acordado. Los días transcurrieron y el día finalmente llegó. Era sábado 12 de septiembre de 2015. Martín llegó a la casa de Isabel y consigo trajo una botella de champán, jugo de naranja y fresas cubiertas de chocolate. Mientras Isabel se preparaba, conversaron animadamente. Luego se sentaron a beber el champán y compartir las fresas con chocolate. En un momento, Martín le dijo que se relajara, que esa sería una noche divertida, y eso fue lo último que Isabel recuerda de esa noche. Al despertarse, Isabel se encontró en una habitación oscura. Abrió los ojos lentamente y cuando se miró a sí misma notó que tenía otra ropa puesta y no llevaba ropa interior. Asustada, se levantó de golpe, confundida, intentando entender dónde estaba
estaba y veía que a su alrededor solo había una habitación que era completamente desconocida para ella, aunque rápidamente vio que no estaba sola, que estaba acompañada por su perrita Nelly, quien le lamía la cara desesperadamente como si estuviera intentando despertarla, y parecía que estaba igual de nerviosa que ella. En ese momento Isabel sintió una punzada en uno de sus brazos. Al mirarse se dio cuenta de que tenía una jeringa intravenosa insertada en la piel. Sin pensar, se la arrancó bruscamente y apenas lo hizo escuchó una voz en la habitación. Era una voz masculina que le dijo que no debió quitarse eso, ya que él se lo había colocado porque era doctor. La figura se acercó poco a poco y cuando la luz iluminó su rostro, Isabel lo reconoció. Era Martín, el mismo cliente con el que había pasado la noche, el hombre que ahora la tenía secuestrada en una habitación desconocida. Al reconocer la situación en la que estaba, Isabel comenzó a mirar más detalladamente a su alrededor, tratando de identificar dónde se encontraba. Pronto se dio cuenta de que aquel lugar parecía un búnker. Todo dentro era oscuro, el aire se sentía frío y olía a humedad. En la habitación había una cama, un inodoro y un pequeño refrigerador, cuyo zumbido era el único sonido que se escuchaba dentro. Todo lo demás estaba sumido en la oscuridad e Isabel no sabía cómo había llegado ahí ni cómo iba a salir. Martín, mientras tanto, le hablaba y confirmaba que planeaba dejarla encerrada un buen tiempo en ese lugar, aunque él ya no le hablaba en inglés, como al principio. Ahora se expresaba únicamente en sueco, dejando claro que nunca había sido estadounidense, sino que era alguien incluso de su propio país, que le había mentido desde el primer momento que se presentó. Después de confesarle este plan, Martín salió de la habitación y cuando cerró la puerta que había, Isabel escuchó que ésta funcionaba por medio de un panel con un código numérico, para después tener que cruzar lo que sonaba como otras puertas con candados metálicos que se cerraban al otro lado. Isabel creía que mínimo había 3 puertas que tendría que cruzar para conseguir salir, pero aún así, una vez Martín salió de ahí, intentó introducir combinaciones al azar en el panel de la habitación, aunque sus muchos intentos finalmente fueron en vano y no consiguió abrir esa puerta. Ya sin fuerzas, Isabel regresó a la cama sintiendo cómo el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Estaba agotada, asustada y completamente perdida. Pasaron algunas horas y cuando Martín volvió al cuarto, Isabel, en un acto desesperado, intentó defenderse. Encontró unos tornillos y un pequeño martillo entre unas cajas y cuando él entró trató de atacarlo. Sin embargo, por más fuerzas que utilizó, no consiguió herirlo. Al contrario, Martín reaccionó con fría calma, la empujó contra la cama y le dijo, casi sin inmutarse, que debía comportarse porque si seguía resistiéndose solo conseguiría que su encierro durara todavía más tiempo del que él tenía planeado. En ese instante Isabel comprendió que no tenía escapatoria y si quería sobrevivir iba a tener que obedecer en todo lo que él le dijera. Durante las siguientes horas la única comida que Isabel recibió fue pan crujiente y al comprender la posición en la que se encontraba decidió que no podía ser vista como una amenaza. Sabía que si lo provocaba las cosas podían terminar de la peor manera posible. Por eso se llenó de valor e intentó persuadirlo, diciéndole que si la dejaba libre no le contaría nada a nadie, pero Martín se negó rotundamente. Le dijo que no, que debía quedarse ahí y que con el tiempo estaba seguro de que ella terminaría queriéndolo. A partir de ese momento, Martín comenzó a mostrarse más amable con ella. Le preguntó qué tipo de diseño o de ambientación podría hacer más acogedor el búnker, incluso qué color prefería para las paredes, y le permitió además escribir una lista con los alimentos que quisiera tener mientras estuviera allí. Tiempo después le llevó como sorpresa un ordenador portátil sin conexión a internet para que tuviera algo con que distraerse y algunos libros. Sin embargo, esas distracciones no le brindaban consuelo en absoluto. Incluso los libros que le había traído parecían una amenaza directa, ya que el contenido de estos hablaba sobre mujeres que habían sido secuestradas o asesinadas, lo que solo aumentaba la ansiedad y paranoia de Isabel. Así transcurrieron las primeras horas del encierro, donde Isabel, prisionera en aquel búnker, no sabía si conseguiría salir con vida, ya que su captor era un hombre que alternaba entre una falsa gentileza y un control absoluto sobre todo lo que ella hacía. 4 días después de su secuestro, una de las amigas de Isabel notó su ausencia. Llevaba varios días intentando comunicarse con ella, pero no obtenía respuesta. Preocupada, decidió llamar a la madre de Isabel para contarle que hacía días que no sabía nada sobre su hija. La madre, alarmada, trató también de contactarla, pero sin éxito. Y al ver que no respondía ni llamadas ni mensajes, acudió a la policía para reportar su desaparición y se puso en contacto con el investigador policial Bernie Dahlquist, quien de inmediato consideró el caso e inició su investigación. Con la ayuda de otros agentes, Bernie acudió al apartamento de Isabel para realizar una inspección. Allí se encontraron 2 copas de champán sobre la mesa, un bol con restos de fresas cubiertas de chocolate y en la cocina el envoltorio de un preservativo sin usar.
Sin embargo, fuera de esos detalles no había señales de pelea ni de violencia. El apartamento estaba en orden, como si Isabel simplemente hubiera pasado una velada con alguien y luego se hubiera marchado por su propia cuenta. Ante esa falta de indicios, los investigadores comenzaron a rastrear el teléfono de Isabel, sus movimientos bancarios y los lugares que solía frecuentar, pero no encontraron ninguna pista. Su madre, cada vez más desesperada, decidió imprimir y pegar folletos de búsqueda por toda la ciudad. Fue entonces cuando la misma amiga que había denunciado su desaparición se acercó nuevamente a las autoridades para compartir algo más. Les contó que la última vez que habló con Isabel, aquella noche antes de desaparecer, ella le mencionó que tenía una cita con un cliente. Y fue solo hasta ese momento que la familia y la policía descubrieron a qué se dedicaba realmente Isabel. Con esta nueva información, los investigadores comenzaron a analizar el apartamento de Isabel como una posible escena de secuestro. Volvieron a revisar cada detalle, esta vez con un enfoque completamente distinto. Tomaron muestras de las copas, del paquete de preservativos encontrado en la cocina y también de las fresas cubiertas de chocolate encontradas en el bol. Estas muestras fueron llevadas a un laboratorio y fueron analizadas minuciosamente en busca del ADN de la última persona que estuvo con Isabel. Y cuando los resultados de las fresas llegaron, descubrieron algo preocupante. La cobertura de chocolate contenía una sustancia utilizada para inducir el sueño o la sedación en personas. Este hallazgo confirmó que Isabel había sido drogada antes de desaparecer. Y a partir de ese momento la investigación cambió de rumbo y comenzó oficialmente a tratarse como un caso de secuestro. Los agentes sabían que se enfrentaban a algo mucho más grave y que cuantos más días pasaran, menores serían las posibilidades de encontrarla con vida. Volviendo al búnker, Martín estaba con Isabel, mientras ella, temerosa y confundida, lo escuchaba y veía cómo le mostraba el lugar y le explicaba los planes que tenía con ella, dejándole claro que si no obedecía tenía la intención de torturarla. En ese momento además la tomó por la fuerza y le extrajo muestras de su canal pélvico que llevaría a un laboratorio para asegurarse de que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual, ya que planeaba mantener relaciones sexuales con ella sin protección. E incluso llegó a decirle que si quedaba embarazada no habría problema porque él era médico y se encargaría tanto de ella como del bebé. A partir de aquella advertencia, el tiempo para Isabel pasaba lentamente dentro de ese búnker. Y cuando se encontraba sola intentaba mantenerse distraída caminando de un lado a otro, haciendo ejercicios y respirando hondo para no derrumbarse. Sin embargo, aunque ella intentaba mostrarse siempre calmada, en uno de esos días de desesperación le dijo a Martín que su familia no dejaría de buscarla, que la amaban y que sabían que algo malo le había pasado. Pero la respuesta que obtuvo fue fría y Martín le aseguró que nunca jamás nadie la encontraría. Los días siguieron pasando y aunque Isabel ya no tenía noción del tiempo, recuerda que durante las siguientes horas, mientras Martín se encontraba fuera, escuchó voces en el exterior del búnker. Eso hizo que se levantara de inmediato y comenzara a gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, convencida de que alguien podría oírla. Luego escuchó cómo la puerta de metal se abría lentamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza porque pensaba que tal vez todo acabaría. Después, frente a ella apareció un hombre que no era Martín, y por un instante pensó que la habían encontrado, que finalmente estaba a salvo. Desesperada comenzó a contarle a este hombre que había sido secuestrada, que la tenían prisionera y que necesitaba ayuda. Pero lo que vino después la paralizó por completo. El hombre la miró fijamente y de repente se llevó las manos al rostro, y ante los ojos de Isabel tiró de la piel de su cara y se la arrancó. En realidad, no era un rostro real, era una máscara de silicona y debajo de esa máscara el hombre que se escondía era Martín, quien había hecho esa broma a propósito para jugar con ella y hacerle creer que alguien podía rescatarla, haciéndole ver que todo para él era un simple juego del cual tenía control absoluto. Después de aquella horrible broma que Martín le jugó, Isabel pasó otro día en el búnker sumida en el miedo y en la desesperanza. Estaba convencida de que si no hacía algo moriría ahí. Su mente no dejaba de trabajar analizando cada pequeño detalle del lugar, buscando alguna forma para escapar. Fue entonces cuando una de las luces del techo se fundió y pareció surgir una oportunidad. Martín bajó a cambiar el foco y le pidió a Isabel que le alcanzara el taladro que usaba para ajustar unos tornillos. Isabel lo tomó por la fuerza y por un instante pensó que podría ser su momento para atacar, pero él notó su expresión y antes de que ella pudiera hacer cualquier movimiento le advirtió con voz arrogante que si lo atacaba y él moría ahí, nadie volvería a entrar nunca más y ella quedaría atrapada para siempre en ese búnker.
Para ella eso que decía tenía mucho sentido, así que, paralizada por el miedo, decidió no hacer nada. Martín hizo el arreglo y luego salió de la habitación, dejando a Isabel sola de nuevo. Y es que eso es verdad, porque si solo él sabía las llaves de ese búnker, solo él sabía que ella estaba ahí, si ella lo mataba y no tenía los códigos, no podría salir nunca. La oportunidad ya había pasado, pero Isabel no se iba a rendir, y había un detalle importante. Y es que desde el inicio de ese secuestro, Martín habitualmente sacaba a Nelly, a la perrita, cada noche, hasta que después de un rato, eventualmente él se cansó y le comunicó que a partir de ese momento, la perrita tendría que hacer sus necesidades dentro de la habitación. Isabel pensó que frente a ese tema él podría ser flexible y, viendo el ánimo relativamente bueno de Martín mientras le hablaba ese día, reunió el valor suficiente para preguntarle si ella también podría salir un poco y que incluso si accedía, la podía sacar del lugar esposada para que no pudiera escapar. Sorprendentemente, ante esta petición, Martín accedió, y cuando por fin le llevó afuera del búnker, Isabel vio por primera vez el lugar en el que estaba cautiva. Era un terreno completamente aislado, rodeado de cercas altas, y a lo lejos veía un espeso bosque. En ese breve instante ella sintió cierto alivio, ya que reconoció que seguía en Suecia y que por lo menos no había sido llevada a otro país. La situación, sin embargo, de Isabel era claramente muy grave, pero Martín tampoco era como el típico secuestrador. De hecho, acostumbraba a mantener largas conversaciones con ella, y durante esas charlas se volvía cada vez más explícito sobre sus verdaderos planes. Le confesó que su intención era mantenerla cautiva durante años y que en el futuro pensaba traer a más mujeres al búnker. Incluso mencionó algunas celebridades concretas como Mary Sherroll y Zara Larsson, a quienes también planeaba secuestrar algún día. Aquella idea fue suficiente para helarle la sangre a Isabel, quien ahora sentía una mezcla de pánico y repulsión por la mente de su captor. Aún con todo eso, Martín tuvo momentos en los que extrañamente era amable. Una vez, por ejemplo, le permitió subir a la casa sobre el búnker para bañarse y le dijo que quería que mantuviera una rutina lo más normal posible. La otra razón de permitir eso era que él había comprobado que Isabel no tenía enfermedades de transmisión sexual, por lo que ahora podrían estar juntos sexualmente 2 o 3 veces al día, como él había planeado y sin riesgos. Durante esas duchas que Isabel tomaba era vigilada, pero mientras se bañaba quedaba paralizada con sus pensamientos, mirando la ventana que había en el baño y pensando en cómo escapar. Pero Martín siempre la despertaba de ese trance con frases frías y escalofriantes, mencionándole que no intentara nada porque las ventanas tenían doble cristal y nunca lograría romperlas. El tiempo siguió transcurriendo y a medida que pasaban las horas, Martín parecía sentirse más cómodo y comenzó a abrirse un poco más con Isabel. Daba la impresión de que quería acercarse a ella formando algún tipo de vínculo, por lo que comenzó a pedirle que cocinara para ambos, que pasara más tiempo fuera del cuarto y que conversara más con él. En una de esas charlas, Martín le confesó que nunca había tenido suerte con las mujeres, que jamás había tenido una relación formal y que todas las chicas que había conocido lo habían rechazado. También le contó, con un tono de vergüenza, que de niño había sufrido una malformación en uno de sus testículos, lo que lo había obligado a operarse varias veces, y que según él el resultado no era normal, y por eso creía que las mujeres lo despreciaban. Mientras Martín hablaba, Isabel notaba sus cambios de ánimo, pasaba de la tristeza a la euforia en segundos. Era un hombre inestable, pero que parecía profundamente sentirse solo. Isabel lo comprendía y, aunque el peligro seguía presente, vio en esa vulnerabilidad una posible forma de acercarse a él para poder liberarse. Decidió entonces mostrarse empática, escucharlo, responder con calma, fingir comprensión, y poco a poco eso pareció dar resultado. Un día Martín entró al búnker como era de costumbre, pero esta vez llevaba consigo una arma en la mano. Isabel sintió que su corazón se detenía. Pensó que era su último día de vida, pero para su sorpresa, él le entregó el arma y le dijo que si quería podía dispararle, que la puerta estaba sin llave y que podía marcharse. Isabel, entre miedo y confusión, cogió la pistola, pero primero notó que no pesaba como un arma real, parecía una imitación, probablemente una prueba para medir su reacción. Así que, en lugar de apuntarle, comenzó a llorar, le devolvió el arma y le dijo que no podía hacerlo. Esa reacción cambió algo en Martín y desde ese momento comenzó a confiar un poco más en ella. La trataba con menos frialdad,
le hablaba con más calma y eventualmente llegó a permitirle dormir junto a él. Isabel, que entendía perfectamente que todo era parte de su manipulación, se dejó llevar sabiendo que cada pequeño gesto de confianza podía acercarla un paso más hacia la posibilidad de escapar. Sin embargo, las noches que Isabel pasaba durmiendo junto a su captor eran auténticas pesadillas. Apenas podía conciliar el sueño y cada vez que intentaba moverse o apartarse un poco, Martín la sujetaba del hombro y la obligaba a acercarse de nuevo a él. Era una sensación de reclusión absoluta, pero a pesar de eso, aquella rutina forzada provocó que el vínculo entre ambos se hiciera más estrecho. Martín comenzó a sentirse cada vez más atraído hacia ella, mientras Isabel solo fingía ser la novia perfecta para mantenerlo calmado. En una conversación posterior que tuvieron, Isabel aprovechó para preguntarle por qué la había elegido a ella como su víctima. Martín le confesó que antes había tenido encuentros con otras mujeres, pero que su perfil le había atraído más que el de ninguna otra. Dijo que le parecía una mujer sencilla, con valores parecidos a los suyos, y que desde el momento en que la conoció supo que sería la primera y que por eso planeaba mantenerla cautiva durante 7 u 8 años. La confesión paralizó a Isabel, pero logró controlar su expresión. Actuó con calma, mantuvo su papel de pareja sumisa y comprensiva, y su actuación fue tan convincente que al día siguiente Martín sorprendió a Isabel sacándola nuevamente del búnker sin previo aviso. Pero esta vez ambos subieron juntos a un coche. Isabel estaba confundida y temblorosa. No tenía ni idea de a dónde la llevaba. Su mente se llenaba de preguntas y pensaba si tal vez la llevaría al sitio donde terminaría por fin con su vida. El coche avanzaba sin parar bajo las luces de la ciudad que poco a poco quedaban atrás. La tensión en el aire era palpable y los pensamientos de Isabel acelerados. Condujeron durante un largo rato hasta que finalmente frenaron frente a una comisaría. Al llegar, Isabel lo miró incrédula. Martín le explicó que tenía un plan. Quería que ella mintiera ante la policía, que les dijera que estaba bien, que se había marchado por voluntad propia y que no la habían secuestrado. Isabel quedó sorprendida, pero le dijo que lo haría. Ambos bajaron del vehículo y entraron al edificio. Ella presentó sus documentos de identificación y esperaron unos minutos hasta que un detective los recibió. El agente escuchaba la versión de todo lo que supuestamente había pasado, pero no podía evitar ver cómo Isabel estaba especialmente nerviosa, por lo que pidió hablar a solas con ella. Cuando Martín salió de la sala y la puerta se cerró, Isabel respiró profundamente. Sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba a salvo, aunque apenas podía articular alguna palabra. En ese momento rompió a llorar y comenzó a explicarle al detective todo lo que había vivido, sin saber siquiera cuánto tiempo había pasado desde que fue encerrada. Con la declaración de Isabel en curso y Martín esperando fuera de la sala de interrogatorios, todo lo siguiente ocurrió muy rápido. Al escuchar los detalles que ella relataba, salieron de inmediato a arrestar a Martín en ese mismo instante. Ante el arresto, Martín quedó completamente sorprendido, ya que no podía creer que Isabel hubiera dicho la verdad y que no hubiera mentido por él. Ese mismo día, después de la captura, las autoridades comenzaron a investigar todo lo relacionado con el supuesto búnker del que Isabel había hablado, y con la información detallada que ella proporcionó, consiguieron localizar el lugar. Así fue como descubrieron que a tan solo 350 metros de la casa de Isabel, en el distrito de Kristianstad, Estocolmo, existía una pequeña granja formada por 3 edificaciones. Sin perder el tiempo, los agentes se dispusieron a inspeccionar una por una, y fue en una de estas edificaciones, ubicada en una zona apartada del terreno, donde encontraron la entrada a lo que parecía ser un búnker subterráneo, el mismo lugar donde Isabel había estado cautiva. Para acceder a este lugar tuvieron que atravesar no una sino 3 puertas metálicas, cada una asegurada con cerraduras de alta seguridad que separaban los distintos tramos hacia el interior del búnker. Al ingresar a la habitación principal se encontraron con paredes reforzadas construidas con material insonoro, lo que explicaba por qué nadie había escuchado ruido alguno durante el secuestro. Dentro del búnker encontraron además una cama, un inodoro y varios objetos personales que pertenecían a Isabel, como si todo estuviera cuidadosamente preparado para mantener a una persona confinada durante largos periodos de tiempo. Con toda esta evidencia en mano, los investigadores acordaron la zona y continuaron con la búsqueda de posibles indicios adicionales en el lugar. Paralelamente, para indagar más sobre Martín, para entender quién era realmente ese hombre y qué motivo lo había llevado a cometer este acto, comenzaron a hablar con sus vecinos, quienes confirmaron que lo conocían, pero lo describieron como un hombre tranquilo, amable y siempre educado. Martín era alguien que saludaba al pasar y que nunca dio señales de estar involucrado en algo fuera de lo común. Nadie en ningún momento pudo imaginar lo que en realidad estaba ocurriendo bajo aquella granja. Frente a esta información, los investigadores quedaron descolocados. Era evidente que Martín llevaba una doble vida, así que para entender realmente quién era, comenzaron a contactar con sus allegados más cercanos.
años. Estos nuevos testigos confirmaron que Martín había nacido en Suecia y que desde pequeño mostró interés por pertenecer al ejército, aunque finalmente decidió cambiar de rumbo y estudiar medicina, una carrera en la que destacaba por su inteligencia y dedicación. Su mejor amigo incluso lo recordaba como una persona sumamente inteligente y muy querida, alguien que hablaba varios idiomas con fluidez y que desde joven mostraba una inquietud por alcanzar el éxito a su manera. Al contactar con otros compañeros universitarios, los investigadores supieron que Martín era muy astuto y que en su época universitaria tampoco había mostrado algún comportamiento extraño que levantara sospechas. De hecho, lo único destacable que recordaron sus compañeros era que durante sus años de práctica médica, Martín trabajaba 3 días a la semana en la clínica y los otros días los pasaba, según él, haciendo reparaciones en su casa. Pero lo que nadie sabía en realidad era que desde entonces, hacía aproximadamente 5 años, Martín utilizaba ese tiempo para construir un búnker subterráneo. Un búnker pensado para mantener cautivas no a una, sino a varias mujeres. Tiempo después, cuando empezó a trabajar formalmente en la clínica, era reconocido en el trabajo como un médico atento, meticuloso y comprometido, que siempre era gentil y perfeccionista, y que parecía esforzarse por ser la mejor versión de sí mismo. En general, todos los comentarios sobre Martín eran muy positivos, pero había algo en lo que todos sus conocidos también coincidían. Y es que a pesar de su éxito profesional, era una persona muy solitaria, triste y llena de inseguridades, teniendo sobre todo complejos físicos que lo afectaban profundamente. Hasta ese momento los investigadores se plantearon la posibilidad de que todo lo que había hecho Martín era producto de su inestabilidad mental, algo que cobró más sentido cuando durante los interrogatorios él se mostraba completamente sereno e incluso se disculpó ante ellos, justificándose diciendo que había intentado hacer que la estadía de Isabel fuera lo más cómoda posible y que nunca quiso ser cruel con ella. Él insistió en que no la había secuestrado por maldad, sino porque la consideraba diferente a las demás. La consideraba una mujer especial, con una actitud que lo había cautivado desde el primer momento. Cuando le preguntaron cómo había organizado el secuestro, Martín confesó que había preparado las fresas cubiertas de chocolate, marcando cuidadosamente las hojas, y él comía las que sabía que no contenían droga, dejando las otras mezcladas para Isabel. Cuando su plan funcionó y ella cayó dormida, la sacó de su apartamento en una silla de ruedas, le aplicó más sedante mediante una jeringa intravenosa y la trasladó hacia su camioneta. Allí, para evitar ser reconocido por las cámaras o por algún vecino, utilizó una de las máscaras sintéticas que guardaba en casa, de aspecto humano y realista, igual que con la que le había jugado una broma a Isabel después, una broma macabra. Ya en la camioneta la llevó a ella junto a su perrita Nelly directamente al búnker, donde la dejó en cautiverio. Durante esta confesión, Martín también admitió que mientras llevaba a Isabel cautiva hacia el búnker, le quitó su teléfono móvil, lo apagó y procedió a cambiarle la ropa. Según él, quería asegurarse de que estuviera cómoda, por lo que le puso un conjunto de prendas deportivas y de manera humillante un pañal de adulto para el trayecto. Dijo que así evitaba paradas innecesarias mientras conducía hacia la propiedad. En cuanto a la granja, explicó que la había comprado tiempo atrás porque sentía un profundo desprecio hacia las personas. Hasta incluso en un momento él ya no quería tratar con nadie, pero al mismo tiempo se sentía muy solo. Según su versión, pensó que la solución de su soledad era secuestrar a mujeres, mantenerlas encerradas y crear compañía a la fuerza. Creía que hacerlo con Isabel era la mejor opción, ya que consideraba que tenía una conexión especial con ella. Martín confesó que planeaba retenerla durante al menos 7 u 8 años, quizá más, pero todo cambió cuando 6 días después del secuestro regresó al apartamento de Isabel para recoger algunos objetos personales y vio los carteles de búsqueda colocados por la madre y notó que además la cerradura del apartamento había sido cambiada. Aquello lo asustó por completo y se dio cuenta de que la policía estaba ya involucrada y que era cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran. Fue entonces cuando ideó su último plan, donde pretendía llevar a Isabel a la comisaría para obligarla a declarar que estaba bien, fingiendo que se había ido con él voluntariamente, pero lo que no sabía era que ella lo traicionaría y confesaría toda la verdad. Con todas estas declaraciones de Martín quedó claro que algo no estaba bien con su estado mental, y aunque estaba siendo evaluado por psiquiatras tras su captura y se reconocía que atravesaba un proceso psicológico, nada justificaba sus actos. Incluso poco después, los estudios psiquiátricos también confirmaron que no padecía ninguna enfermedad mental grave, a pesar de sus constantes lamentaciones sobre sentirse solo y desdichado, y de que su abogado usaba esa desdicha para justificar sus acciones. El fiscal consiguió presentar cargos sólidos contra él por drogar y
y abusar de Isabel mientras ella estaba inconsciente. Posterior a esto, Martin fue llevado a juicio, el cual se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, en 2016. Durante este proceso, las autoridades presentaron otras pruebas contundentes de su culpabilidad, que incluían vídeos donde Martin acusaba a otras 10 mujeres y un contrato encontrado en su computadora. Este contrato contenía cláusulas estrictas que él quería imponer a Isabel para que fuera su novia perfecta, incluyendo desde besos franceses hasta que ella se bronceara, depilara constantemente y se hiciera un piercing en el ombligo. Ante estas evidencias, Martin decidió declararse culpable de secuestro, aunque se negó a aceptar en todo momento su responsabilidad por el abuso sexual. Finalmente, después del juicio, fue condenado a 10 años de prisión por secuestro agravado. Sin embargo, en una apelación posterior, su sentencia fue reducida y, para sorpresa de muchos, Martin Trelleborg fue liberado en 2023. Cambió su nombre y vive ahora en un lugar desconocido. En cuanto a Isabel, a pesar de que su secuestro duró apenas unos días, el estrés postraumático que sufrió después transformó su vida de manera profunda. Le aterraba salir de su casa y cualquier sonido común, como el zumbido de un refrigerador, le provocaba un miedo profundo. Cada noche además se enfrentaba a pesadillas que la mantenían en un estado de desvelo constante y con el tiempo comenzó a llenarse de desconfianza hacia los demás, algo completamente comprensible dada la experiencia que sufrió. Para empeorar las cosas, poco después de liberarse de esta situación, su fiel compañera Nelly, que la había acompañado durante aquellos días terribles, falleció por causas naturales. Y esta pérdida, sumada a todo lo vivido, hizo que Isabel se volcara en una profunda depresión. Para poder recompensar todo lo que estaba viviendo, Isabel exigió una suma cercana a los $60,000 como reparación por el trauma sufrido. Sin embargo, no está del todo claro si esta cantidad le fue otorgada en su totalidad. Lo que sí que se conoce es que pasaron años antes de que Isabel pudiera comenzar a sanar realmente, aún sabiendo que su secuestrador estaba libre nuevamente. Durante ese tiempo se sometió a diversas terapias, incluyendo terapias de exposición, tratando de superar el miedo y las secuelas psicológicas que emergieron tras el secuestro. Incluso en un momento decidió regresar al lugar donde había estado cautiva para confrontar y soltar esos recuerdos y pesadillas. Todo fue un proceso largo y agotador para ella, y cuando por fin se sintió lista, decidió contar su historia al público. Escribió el libro relatando su experiencia y su historia fue llevada a un documental que la hizo aún más conocida. Isabel tomó la decisión de dejar su trabajo como escort, reconociendo que después de lo que vivió, ese mundo tenía más riesgos de los que había imaginado. Se enfocó en construir relaciones más saludables y en encontrar una nueva dirección para su vida, marcando así su camino hacia la recuperación y la fuerza personal. Es increíble pensar que mientras esta mujer tenía trastorno de estrés postraumático, la persona que se lo provocó ya estaba libre. O sea, es imposible pensar que una persona, habiendo vivido una experiencia así, pueda sanar sabiendo que su secuestrador está libre, porque es como que estás intentando superar los miedos provocados por esa situación traumática, pero la persona que te ha provocado estos miedos está por ahí, no sabes, es otro nuevo miedo. Me parece ridícula la sentencia de Martin, también me parece completamente ridícula. Quién sabe si ya está construyendo otro búnker o si ha secuestrado a otra persona. Es increíble que ya esté libre. Como siempre en este caso, como muchos otros, casi que lo más impactante no son tanto los hechos, sino las condenas, de verdad. En casi todos los casos me parecen completamente ridículas y son condenas que refuerzan que la persona pueda volver a cometer actos delictivos y crímenes. Es increíble. Y esto es todo sobre el impactante caso de hoy. Dejad en comentarios qué opináis, si conocíais esta historia. Yo no la conocía porque me parece que no es tan conocida a nivel internacional, sino que es más conocida en Suecia, pero me ha parecido una historia muy impactante y quiero saber qué opináis en comentarios. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal que estamos muy cerca de los 300.000. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!